Amén. ¿Cuántos de alguna de todos ustedes, hermanos, cuántos alguna vez se han sentido obsesionados? ¿Saben qué es obsesión? ¿Sí? ¿Sí? No saben bien. Cuando uno está obsesionado, como cuando uno se le mete en la mente, ¿verdad? Así como dice, entre ceja y ceja, algo que uno quiere hacer sin importar las implicaciones que puedan venir. Y muchas veces, ¿verdad? Hay obsesiones buenas, pero también hay obsesiones malas, ¿verdad que sí? Hay obsesiones que uno se aferra a eso porque quiere alcanzar un objetivo y quiere lograr algo, y se aferra y se esfuerza por todo eso, ¿verdad? Pero también hay obsesiones que a lo mejor uno sabe perfectamente que no está bien, pero uno se aferra a eso y uno dice, yo quiero hacerlo. Y eso es algo que en determinado momento puede traernos consecuencias terribles a nuestra vida, ¿verdad? Eso fue el caso de un personaje bíblico que vamos a ver esta mañana, hermanos, de que se llenó de obsesión y esa obsesión le llevó hasta la misma muerte. Vamos a ver, quiero que vaya conmigo por favor a Números capítulo 22. Vamos a ver qué nos dice Números capítulo 22. Vamos a leer y vamos a leer algunos versículos. Y cuando usted lo tenga me dice un fuerte amén. Dice así, ¿verdad? Números capítulo 22:1. Números 22:1. Si le quitas un poquito de brillo, por favor. Números capítulo 22. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Baal y le dijeron las palabras de Balac, y él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán, y vino Dios a Balaán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Como dijo él, Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Como dice, más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes venir a mí, no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Y os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga.
Pero el versículo 21 dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Jehová se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, y iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, y vamos a hablar en esta mañana con ayuda del Señor acerca del peligro de la obsesión, ¿verdad? Esta historia sin duda ustedes la conocen perfectamente. Yo me recuerdo cuando recién había ingresado a los caminos del Señor, ¿verdad? Uno de mis primeros ministerios fue el impartir clases bíblicas, y lo hacía, ¿verdad?, en mi comunidad, en mi colonia. Reunía a los niños y ahí les compartía, y en una oportunidad compartí esta clase, esta lección, ¿verdad?, que en la medida que la preparé y la leí, la estudié, quedó bien grabada en mi corazón, de tal manera que pude compartirla a los pequeños en esa oportunidad. Y hoy, después de muchos años, pues la vuelvo a compartir, hermanos, con ustedes. Y aquí pues encontramos una historia que sin duda ustedes ya la conocen, ya la han oído más de alguna vez, o algunos quizás primera vez, ¿verdad? Pero vemos un relato acá en cuanto a esto del caminar de un hombre, ¿verdad? Un hombre llamado Balaam. Y quizás vamos a ir viendo poco a poco acerca de este hombre. Y en primer lugar, hermanos, dice que en el capítulo 22:1, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Todos sabemos, ¿verdad?, que cuando el pueblo de Israel dejó Egipto, empezó a introducirse por el desierto a fin de llegar y poseer la tierra prometida, la tierra que Dios les había encomendado. Pero para llegar a esa tierra prometida tenían que enfrentarse con diferentes ejércitos y diferentes ciudades a fin de ir conquistando territorio y llegar hasta la tierra prometida. Hoy correspondió el tiempo para llegar a este lugar llamado Moab. Y cuando llegaron a Moab, los israelitas acamparon, hicieron campamento en ese lugar y ahí se establecieron. Usted sabe que por muchos años los israelitas se mantuvieron como un pueblo nómada, ¿verdad? Ellos armaban sus tiendas de campaña, pasaban cierto tiempo ahí y posteriormente continuaban la caminata. Así que el campamento israelita se estableció ahí en los campos de Moab. Y al ver Balac, que era el príncipe de Moab, al ver al pueblo, que era un pueblo numeroso, y haber escuchado de todas las hazañas que Dios había hecho a través de este pueblo y cómo había destruido a los enemigos, Balac se llenó de temor, ¿verdad? Y vio una amenaza en este pueblo que se conducía hacia su tierra. Así que de esta manera, dice el versículo 3 y 4 que leemos, ¿verdad?, en esta oportunidad, Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. ¿Están conmigo, verdad, hermanos? Y de esta manera dice, ¿verdad?, que así, eso fue lo que sucedió. Y entonces el temor de este hombre se apoderó de él, y Balac envió entonces a traer a un profeta, a un vidente, ¿verdad? En el pueblo de Israel existían y le llamaban videntes a los profetas. En una parte de Israel, como Israel estaba dividida en norte y sur, en algunos le llamaban Nabí, que era vidente, ¿verdad? En otros eran profetas. Entonces un profeta, un nabí o un vidente eran personas que ocupaban el mismo rol, ¿verdad?, de discernir, ¿verdad?, los caminos o los propósitos del futuro. Dentro de esto también se introducía también lo que era la adivinación, ¿verdad? Entonces este rey mandó a traer a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y vemos en el versículo, hermanos, 5 al 7, ¿quiere leer conmigo? Versículos 5 al 7. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo en la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Mire, en los tiempos antiguos habían 3 oficios. Dentro del pueblo de Israel habían 3 oficios: el oficio del sumo sacerdote,
que era el que estaba como intercesor, el oficio del rey, que era quien era como el pastor de las ovejas, el que guiaba al pueblo de Dios, y estaba también el profeta, que era el vidente, quien traía la palabra de Dios. Cuando los reyes tenían algo que consultarle a Dios, llamaban al profeta y le decían: ¿qué dice Jehová con respecto a esto? ¿Qué dice Jehová con respecto a invadir cierto territorio? Entonces venía el rol de profeta, el oficio de profeta, y él decía lo que era conveniente o no era conveniente hacer. Por esta razón, vea, Balaam, que en este caso, aunque no era judío, no era un hebreo, era un hombre pagano, no conocía a Dios, mandó a llamar a este profeta Balaam, y de esta manera le dijo: yo quiero que tú vengas y me maldigas a este pueblo. Era costumbre también entre estos tiempos de que los reyes traían dádivas a los profetas. Muchas veces, óigame bien, compraban la voluntad de los profetas con bienes, compraban la voluntad de los profetas con dinero, con posesiones, y de esta manera los profetas se desvinculaban del propósito original de Dios y se volvían tras sus propios caminos. Ahora bien, vemos, hermano, quiero que veamos un poquito acerca de quién era Balaam. ¿Sabe qué? Vamos a ir, por favor, allí al libro de Josué. ¿Quiere ir conmigo, por favor, al libro de Josué? Hoy va a abrir su Biblia. Vamos a ver qué nos dice Josué, por favor, capítulo 13, 22. Josué 13, 22. ¿Lo tiene? Muy bien, aunque vamos a ver ahí, eso es más adelante lo que aquí sucedió, pero solo quiero que tomemos una referencia de Balaam. ¿Qué dice el versículo 13 y versículo 22? Lea conmigo, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. También mataron a espada a los hijos de Israel. ¿A quién? ¿Quién era Balaam? El adivino. ¿Qué era Balaam? Era un adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Vemos entonces, hermano, que definitivamente Balaam, a lo mejor Balaam pudo haber sido un profeta, pero en el tiempo se desvió y se convirtió en un adivino. Mire, hermano, qué fácil es muchas veces, ¿verdad? Por eso alguien dijo: lo importante no es cómo empiezas, sino lo importante es cómo terminas. Amén. Muchas veces, ¿verdad?, uno empieza las cosas con mucha santidad, con mucha integridad, con mucha pureza, pero en el camino, hermano, van a haber muchos estorbos y muchos tropiezos. Mire, mucha gente ha empezado bien el camino del Señor, pero ha terminado mal. Muchos ministros hemos empezado bien el camino del Señor, pero muchos han terminado mal. Que Dios nos libre de todo eso. Entonces, el profeta Balaam posiblemente fue alguien que empezó bien, pero terminó mal, porque terminó muerto por los mismos israelitas. Ahora bien, vamos a ver, hermano, ¿sabe usted que la adivinación era algo que Dios condenaba? Y cuando vemos en el libro de Levítico, vaya conmigo por favor al libro de Levítico. Vamos a ver, hoy es mañana de estudio, ¿verdad? ¿Qué dice Levítico capítulo 19? ¿No le da pereza leer la Biblia ahí? ¿No? No, amén. Levítico 19, 26. ¿Qué dice Levítico 19, 26? No comeréis cosa alguna con sangre, y no seréis agoreros ni adivinos. ¿Quién es un agorero? Un agorero es un adivino, ¿verdad? Un agorero es un adivino. Entonces Dios dijo, ¿verdad? Dios había condenado completamente esto de la adivinación. Entonces, literalmente, hermanos, si leemos, por ejemplo, ¿verdad? Yo quiero que usted lea, por favor, vaya conmigo a Deuteronomio también. Deuteronomio capítulo 23 y versículo 5, un poquito más adelante sería, ¿verdad? ¿Qué dice? Deuteronomio capítulo 23, 5. Lo tiene ahí conmigo. Deuteronomio capítulo 23, 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición,
porque Jehová tu Dios te ¿qué? Te amaba. Óigame bien, ¿sabe qué nos dice ese versículo? Que Balaam literalmente le estaba pidiendo permiso a Dios para maldecir al pueblo de Israel. Entonces Balaam, como era un real, genuino profeta de Dios, él estaba pidiendo permiso a Dios para maldecir al pueblo de Israel. Y eso es lo que dice este pasaje, ¿verdad? O lo que nos da a entender en alguna manera este pasaje de Deuteronomio 23:5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y en Josué, hermanos, en Josué capítulo 24:9 de Josué. Josué capítulo 24:9. ¿Lo tiene conmigo? Búscalo conmigo, por favor. 24:9. ¿Qué tenemos ahí? Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Entonces, hermano, estos versículos, ¿verdad? De una manera implícita nos dice de que Balaam lo que hizo fue, cuando llegaron los embajadores del rey a pedirle que él fuera y maldijera, y le dijo Balaam: voy a consultar a Jehová. Lo que realmente le está buscando era pedir permiso a Jehová para maldecir a su pueblo, para maldecir al pueblo. Pero Dios, ¿verdad?, puso las palabras en Balaam al final, y este no maldijo al pueblo, sino por el contrario, lo bendijo y lo bendijo. Vemos, hermano, que en el Nuevo Testamento, cuando vemos la Biblia en el Nuevo Testamento, Balaam es un ejemplo de aquellas personas que han dejado el camino recto, que han dejado el camino correcto y se han extraviado por un camino de perversión. Así que de esta manera dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 15 y 16, que Dios reprendió completamente a Balaam a causa de su rebelión, a causa de ese mal caminar. Balaam terminó, hermano, bendiciendo al pueblo, pero sugirió a Balac y le dijo a Balac: mira, Dios no lo quiere bendecir, no quiere maldecir a este pueblo, pero sin embargo le dijo, y le dio una estrategia, y le dijo: vas a hacer esto a fin de que los hijos de Israel forniquen contra Jehová. Y de esta manera le presentó, ¿verdad?, una estrategia a fin de hacer pecar al pueblo, hermanos, y hacerle servirle tropiezo al pueblo. Esto fue lo que sucedió con Balac. Así que, si gusta, vemos ahí, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 2, 15 y 16, en el Nuevo Testamento, 2 de Pedro 2, capítulo 15, 16. Vamos a ver qué nos dice ahí, si mis hermanos lo tienen, quizás no. 2 de Pedro capítulo 2, 15, 16. ¿Lo encontraron? Han dejado el camino recto. ¿Y qué? Y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó, el que amó él, el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Así que Balaam terminó, hermano, bendiciendo al pueblo, pero vemos de que él se obsesionó mucho por esto, ¿verdad? Entonces, este es el camino de este hombre Balaam, hermano. Vemos ahí un poquito más adelante, por favor, vaya a Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14. Apocalipsis 2, 14. ¿Qué dice, hermanos? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Así que esto fue, hermanos, lo que en este caso, ¿verdad?, Balaam provocó dentro del pueblo. Que mire qué astuto fue Balaam, pero ante Dios no existe la astucia, hermanos, porque Dios le dijo, ¿verdad?,
dijo Balaán, entonces si Dios no quiere que los maldiga, entonces los voy a bendecir. Pero cuando los bendijo, de esta misma manera le dijo a Balac, entonces mira, preséntale mujeres al pueblo de Israel y ellos van a fornicar y van a participar de los sacrificados a los ídolos. Y entonces Balac hizo eso y trajeron tropiezo al pueblo de Israel. Y de esta manera el pueblo de Israel fornicó, dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? Óigame, yo quiero que entendamos esto. Poner tropiezo significa hacer pecar a otro. Eso significa poner tropiezo. Muchas veces uno piensa que tropiezo es cuando un hermano aquí no le dio la mano a otro, el hermano me sirvió de tropiezo. No, eso no es servir de tropiezo. Servir de tropiezo es cuando alguien te induce a hacer cosas malas, cuando alguien te quiere llevar a hacer cosas que no son correctas y son indecentes e inmorales. Eso significa hacer tropezar. Cuando, por ejemplo, los malos inventan cosas malas para seducirnos y apartarnos del camino correcto. Cuando, por ejemplo, un hombre, ¿verdad?, quiere seducir a una señorita, él le está sirviendo de tropiezo. O cuando una mujer quiere seducir a un joven, está sirviendo de tropiezo. Alguien sirve de tropiezo cuando le pone zancadilla a otro para que peque, para que se aparte del camino correcto. Cuando lo induce, por ejemplo, a querer emborracharse, o cuando le induce, por ejemplo, a tener relaciones sexuales ilícitas, o cuando eso es hacer tropezar, ¿verdad? Eso es hacer tropezar. Cuando alguien me induce a hacer cosas malas. Eso fue lo que hizo Balaán. Balaán provocó a Balac, le indujo a Balac para que él indujera al pueblo de Israel y cometiera actos ilícitos. En el capítulo 25 de Números, en el versículo 1 al 3, vemos ahí, ¿verdad?, un poquito quizás la descripción de esto, ¿verdad? Si mis hermanos me ayudan, no sé si me lo pueden poner ahí, 25, 1 al 3 de Números. Si no lo leemos ahí, hermanos, en la Biblia, vamos a ver qué nos dice ahí. Números, ¿qué les dije? 25, ¿verdad? Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó ¿a qué? ¿Con quiénes? Con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Balaam Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Así que, hermanos, por último, ¿verdad?, Balaam, tristemente, como leímos ahí en Josué, él fue muerto. Dios mismo lo condenó a muerte. Ahora, yo quiero que en esta oportunidad veamos que aunque Balaam sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios, él sabía perfectamente cuál es la voluntad de Dios, y nos quedamos un ratito ahí, hermanos, en el capítulo 22 de nuevo, ¿verdad? Y cuando en el capítulo 22 dice en el versículo 8, él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Dios le había dicho a Balaam que él no estaba en su propósito el hecho que él maldijera al pueblo de Israel. Pero Balaam se obsesionó. Balaam se cerró a oír la voluntad de Dios, a oír la voz de Dios. Y eso sucede muchas veces en nuestra vida, hermanos. Y ese es el punto que queremos tratar esta mañana. Que muchas veces uno sabe perfectamente que algo que uno quiere hacer no está correcto hacerlo, y que eso me va a traer consecuencias. Eso va a traer resultados irreversibles a mi vida. Eso me va a dañar a mí, va a dañar, va a traer resultados a mi familia, a mis hijos. Pero muchas veces uno sabe perfectamente que no está correcto que yo haga determinada acción o tome determinada decisión. Pero cuando uno, ¿verdad?, se llena de mucha obsesión y uno dice, no, es que yo lo voy a hacer, y uno cierra sus ojos y cierra sus oídos al consejo de los demás, entonces está cerrando tu oído a la voz de Dios también. Porque Dios usa a las personas, hermano. Dios usa a las personas que buscan tu bien. El Señor buscaba el bien del pueblo de Israel, y muchas veces hay gente que busca, hermano, tu bien.
Hay gente que teme a Dios. Hay gente que sabe escuchar la voz de Dios. Hay gente que puede darnos un consejo de Dios. Hay gente que puede aconsejarnos y decirnos si algo está correcto o no está correcto hacer. Pero cuando uno se obsesiona por algo y uno dice no, pero yo lo voy a hacer a pesar de todo, a pesar de las consecuencias, estoy dispuesto a pagar las consecuencias, pero nunca he medido cuál van a ser, de qué medida van a ser esas consecuencias. Y esto fue lo que sucedió con este hombre. ¿Sabe qué, hermano? Balaam sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios, pero él buscaba las dádivas del hombre. Él se impresionó al ver de que el rey le enviaba muchas dádivas, y aunque al principio dijo, aunque me des todo el oro y la plata, yo no voy a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Pero posteriormente Balaam fue seducido a eso, y él pensó, ¿verdad? Y decir, a lo mejor pues Dios quiere que haga esto que me están proponiendo hacer. Y se fue de nuevo y le dijo a los hombres, quédense esta noche y voy a consultar qué dice Dios. Y ahí viene, hermano, lo que muchas veces se conoce como la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad permisiva de Dios? La voluntad permisiva de Dios es cuando usted está insistiendo y Dios le ha dicho no, 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 pero usted insiste. ¿Será este el hombre con el que me voy a casar? Y usted sabe que no le va a ir bien, es un hombre machista, grosero, malcriado, infiel. Pero usted dice, pero quizás este es, Señor, será este, Señor. Y hasta le pide pruebas a Dios, ¿verdad? Y a lo mejor Dios le dice, entonces cásate con él, pues. Y se casó con él. Y al final se dio cuenta y dice, me equivoqué. No era este el hombre, o no era esta la mujer. Muchas veces Dios permite las cosas, hermano, para que tal vez así uno logre entender los propósitos de Dios. Mire que Balaam, cuando Dios le dijo, ¿verdad? Y ahí, por favor, hermano, si vamos a ver el versículo siguiente, el versículo 20, perdón. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, entonces levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y dice el versículo 21, pareciera contradictorio, ¿verdad? ¿No le parece contradictorio lo que dice el versículo 21 con el versículo 20? Y así Balaam se levantó por la mañana y ¿qué? Enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. ¿Y qué dice el versículo 22, hermano? Y la ira de Dios se encendió. ¿Por qué se encendió la ira de Dios? Si Dios le había dicho que fuera con el pueblo, con los hombres esto. ¿Qué piensa usted, hermano? Reflexione, analice. Y dice el versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. ¿Por qué se enojó Dios? Si Dios le había dicho que fuera, Marvin. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó Dios, hermano? Si Dios le había dicho que fuera, levántate y vete con estos hombres. Pero cuando él se levantó y se fue con los hombres, la ira de Dios, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Piensen, analicen por qué. Estaba probando, dice el hermano. Dios nos habla, hermanos. Una vez nos habla Dios. Es como cuando le dice el niño, ¿verdad? El muchacho a la mamá, mamá, ¿me das permiso de ir a jugar? Y la mamá le dice, no, ¿verdad? Y después, mamá, dame permiso, si rápido voy a regresar. No, le dice la mamá, ¿verdad? Y después de tanto insistir, andate, pues, le dice la mamá. Y después se da cuenta que no hizo lo que tenía que hacer en la casa y se enoja la mamá. Y dice, este es un aragán, ¿verdad? Se fue a jugar y no hizo las cosas. Se fue contra su voluntad, contra la voluntad de la mamá, a hacer aquello. ¿Cuántas veces han escuchado, cuántos de ustedes han escuchado de hijos que se van en contra de la voluntad de sus padres a un paseo, digamos a una piscina, a un río, al mar, y en la noche está recibiendo la mamá la noticia, su hijo se ahogó, y dice la mamá, tanto que le insistí que no fuera, y se fue? Entonces se fue contra la voluntad de mamá. Muchas veces un hermano hace cosas
que sabemos perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, les voy a hacer una pregunta y me levanta su mano. ¿Cuántos entienden en determinado momento la voluntad de Dios? Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos creen que Dios les habla a ustedes? ¿Se va que sí? ¿Y cuántos, hoy no me levante la mano, pero cuántos algunas veces saben que esa es la voluntad de Dios, pero usted hace lo contrario? También, ¿verdad? Y uno se da cuenta y dice, ay, ya metí las 4. Y uno se da cuenta que no era eso. Hermanos, óigame bien, por favor. Dios a usted y a mí nos ha dado espíritu de sabiduría. Amén. ¿Cuántos son sabios aquí? Dios nos ha dado espíritu de sabiduría. Nosotros no somos, como le decía una señora a un señor, cabeza de camarón. Nosotros pensamos, somos seres pensantes. Y los creyentes entienden la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tienen la mente de ¿quién? ¿La mente de quién? ¿La mente de quién? La mente de Cristo, hermanos. Cuando uno va a hacer algo, primero tiene que buscar a Dios y decirle, Señor, ¿es esta tu voluntad? Y cuando uno entiende la voluntad de Dios, entonces uno sencillamente tiene que obedecer lo que Dios nos dice. Amén. El problema con nosotros es, como decía alguien por ahí, que armamos nuestro tamal, ¿verdad? Ya tenemos todo listo y queremos pedir consejo y que la gente nos diga, sí, está bien, eso haga. Pero cuando eso a todas luces está claro que no es la voluntad de Dios, usted se molesta y dice, es que este no está en mi mismo sentir, es que este anda en otra dimensión, no anda en mi sentir. Entonces haga lo que usted quiera hacer, pero tarde o temprano usted va a pagar las consecuencias de su mal proceder. Hermano, en la vida, como dijimos hace algunos domingos, tomamos muchísimas decisiones en el día y tenemos que tomar esas decisiones conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestro placer y no conforme a lo que consideremos correcto. Hay cosas que son la voluntad de Dios y no parecen tan beneplácitas, no parecen tan agradables, pero cuando es la voluntad de Dios, usted sencillamente tiene que hacer la voluntad de Dios. El profeta salió y dice que un ángel iba ahí, hermanos, y Dios le estaba diciendo, no lo hagas, no lo hagas, le decía a Dios. Pero ¿qué hacía el profeta, hermanos? Siguió su camino, siguió obsesionado en el camino. Y dice el versículo, hermanos, versículo 24, perdón, el versículo 23, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a azotarla. Imagínense si no estaba obsesionado. ¿Verdad que muchas veces, hermano, uno sabe que no está haciendo lo correcto, la voluntad de Dios, y le viene una prueba y le viene otra, y aún así no entiende? Dígale a su hermano, ese no es mi caso, gracias a Dios, hermano. Y aún así uno no entiende, ¿verdad? Uno no entiende muchas veces y dice que no te das cuenta que no estás en lo incorrecto. A saber, no entiende. Hermano, Dios nos ha dado otra vez espíritu de sabiduría para que podamos discernir lo que Dios tiene para nosotros. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No nos obsesionemos, no nos dejemos impresionar por la vista de nuestros ojos o por el placer de nuestra carne, sino que entendamos perfectamente qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mire, en este caso fue más inteligente el burrito que el profeta. Amén. Y dice el versículo 25, versículo 27: y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó otra vez
y lo azotó con un palo al pobre asna. Y entonces Jehová abrió la boca del asna, y la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo? Que me has azotado estas 3 veces. Pero que Balaam, en su obsesión, ni siquiera se dio cuenta que el animal estaba hablando, hermano. Conste que en ese entonces ni siquiera existían las caricaturas, ¿verdad? Y mire, y el animal le habló a Balaam y le dijo: ¿por qué me golpeas? Pero Balaam ni siquiera se dio cuenta que el animal estaba hablando. Y entonces en el versículo 29, y Balaam respondió al asna. Imagínense, hasta diálogo tuvo con el asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así conmigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió entonces los ojos de Balaam. Dígale a su hermano: Dios va a abrir tus ojos. Dígale a su hermano. ¿Cuántos quieren que Dios nos abra los ojos, hermanos? Amén. Porque algunas veces parece que andamos así, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo así? A tientas. Y sabemos la voluntad de Dios, pero andamos a tientas. Y Dios te quiere hablar, pero hasta que Dios abre tus ojos, te das cuenta que estás en un error. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios discernimiento en nuestras vidas, para que Dios abra nuestros ojos. Amén. Que podamos tomar las decisiones correctas, hermano. Aunque los seres humanos somos inteligentes, muchas veces somos llevados, hermanos, por corrientes de doctrinas. Somos llevados por movimientos. Somos llevados por el sentir de la multitud. Somos llevados y seducidos por otros. Y no nos damos cuenta que hemos caído en el error. Óigame esto, por favor, hermano. Dice la Biblia que en los últimos tiempos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y hablarán cosas y engañarán a muchos, y muchos serán engañados, endulzados sus oídos, y van a ser arrastrados por este tipo de maestros. Hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles. Óigame, por favor, y quiero que me pongan mucha atención a esto, que algunas veces somos tan sencillos y tan simples nosotros, los seres humanos, y los cristianos también, que cuando se levanta un movimiento por ahí, hermano, que nos seduce, y aunque no esté en lo correcto, tristemente somos arrastrados con las multitudes y no nos damos cuenta, no hemos caído en lo correcto y no nos damos cuenta que vamos en un error. Uno tiene que ser muy entendido, muy sabio, hermano, en la vida. En la vida, mire, cuando se dan movimientos, y lo voy a decir, movimientos políticos, hermano, donde ofrecen todo y usted fácilmente puede ser seducido, uno tiene que tener mucho cuidado, porque muchas veces uno puede violar aún sus propios principios y sus propios valores, y uno tiene que tener muchísimo cuidado con esto. No porque te ofrezcan pan, hermano, vas a decir sí a aquello que es incorrecto. No porque nos ofrezcan casa, vamos a decir sí a aquello que va en contra de nuestros principios. Tenemos que mantenernos siempre en nuestras cabales. Eso es, ¿verdad?, lo que debe de suceder. Finalizo, hermano, con el versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Si Dios ya se había opuesto, hermano, aquella noche cuando le había dicho que no fuera con esos hombres, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y así Balaam fue con los príncipes de Balac, y de esa manera
Más adelante, hermano, nos damos cuenta que Balaam bendijo al pueblo de Israel. Yo quiero finalizar esta mañana pidiéndole que usted incline su rostro y cierre sus ojos un momento, hermano. Broken heart, you pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's